Bien, ante todo, buenos días. Vamos a iniciar la revisión del día de hoy, del curso de las fijas. Vamos a iniciar con el capítulo más importante de esta mañana, que es obstetricia, ¿no? Bien, la idea es ir recordando los datos importantes, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Bien, ahora sí. La ovogénesis, recuerden, se inicia en la vida intrauterina, ¿no? En la mujer, es decir, en la vida embrionaria. Dura varios años porque tiene dos stops. Recuerden, el primer stop es en profase, en diploteno, y el segundo stop es en metafase 2 de la meiosis, ¿no? Primer stop, profase, segundo stop, metafase. ¿Qué hormona estimula la ovogénesis? La folículo estimulante, la FSH. La ovulación se produce por el pico de la hormona luteinizante, la LH, previo pico de estradiol, ¿no? Previo pico de estradiol. Acá hay un feedback positivo y se forma el cuerpo lúteo, que es la que produce la progesterona en las primeras 10 semanas del embarazo. La fecundación se produce en la ampolla o tercio externo de la trompa de falopio. Dura aproximadamente 24 horas. La primera etapa es atravesar la corona radiada. La corona radiada. Eso se hace por una enzima, la hialuronidasa. Ahí participa la hialuronidasa. La segunda etapa es atravesar la zona pelúcida. Segunda etapa, zona pelúcida. Ahí se produce la llamada reacción acrosómica. Reacción acrosómica. Son otras enzimas, la acrosina, etc. Tercera etapa es la función. La fusión de núcleos, de pronúcleos, ¿no? Para restaurar la carga diploide. Como se unen los dos gametos haploide, el huevo cigoto va a tener carga diploide. La reacción de zona o cortical es cuando atraviesa la zona pelúcida, el espermatozoide, y el ovocito se vuelve impermeable a otros espermatozoides. ¿Ya? Esa es la definición de la reacción de zona o cortical. El ovocito se vuelve impermeable a otros espermatozoides cuando éste penetra la zona pelúcida. De esa manera se asegura la carga diploide. La implantación se produce en estadio de blastocisto, recuerden. 6 a 7 días post-fecundación, ¿no? Una vez que se fecunda, 6 a 7 días posteriores se da la implantación o anidación sobre el endometrio secretor, que viene a ser la decidua del cuerpo uterino, ¿no? Del fondo uterino, ¿no? Del fondo uterino, ahí se implanta. ¿Quién nutre al embrión y segrega alfa-fetoproteínas y forma glóbulos rojos en el primer trimestre? El saco vitelino. El saco vitelino es el que nutre al embrión en las primeras semanas del embarazo y forma alfa-fetoproteína. Su persistencia forma el uraco alantoides. La persistencia del alantoides forma el uraco en la vida adulta, ¿no? El cordón umbilical está formado por dos arterias y una vena umbilical. Y la vena es la que lleva oxígeno, ¿no? La vena es la que lleva sangre oxigenada. Si encontramos una arteria umbilical, ¿qué debemos solicitar en el recién nacido? Ecografía, para descartar malformaciones congénitas, sobre todo de abdomen y genicurinarias, cuando encontramos una arteria umbilical. La placenta se forma a partir del trofoblasto, ¿no? La placenta se forma a partir del trofoblasto. La parte fetal se llama corión frondoso y la parte materna lo forma la decidua basal. Por eso la placenta es una estructura feto-materna. Es una estructura feto-materna. En el ser humano hay intercambio de sangre, ¿no? Entre la sangre materna y la sangre fetal en el espacio intervelloso. Por eso decimos que la placenta en el ser humano es hemocorial, porque hay intercambio de sangre en el espacio intervelloso. Y cuando tiene la placenta lóbulos accesorios se llama placenta subcenturiata. Subcenturiata.
cuando tiene lóbulos accesorios, que se van a comunicar con hemorragia postparto porque hacen retención de restos placentarios. El transporte en la placenta tiene de varios tipos, ¿no? El transporte de gases es por difusión simple. Difusión simple. Glucosa es por difusión facilitada, porque emplea ya transportadores. Aminoácidos y cationes ya es transporte activo. Transporte activo. Aminoácidos y cationes. Y la inmunoglobulina G, recuerden, es la única inmunoglobulina que atraviesa la placenta, ¿no? En la gestante. Ese mecanismo de transporte se llama pinocitosis, ¿no? Pinocitosis. La IgG es la única inmunoglobulina que atraviesa la placenta. Y a eso se llama inmunidad pasiva natural, ¿no? Porque la madre le está dando al feto el anticuerpo ya formado. Entonces el feto recibe una inmunidad pasiva natural. El flujo útero-placentario en una gestación a término es de 450 a 750 mililitros por minuto. Va en ese rango. Y más o menos eso en una gestación a término es el consumo del 15% del gasto cardíaco. En un embarazo a término. 15% del gasto cardíaco. Para ello tiene que haber un remodelado vascular. La primera oleada es a finales del primer trimestre, 13 semanas. La segunda oleada es entre las 18 y 20 semanas. La segunda oleada, ¿no? Es entre las 18 y 20 semanas. Con ello, con estas dos oleadas llamadas de la placentación, es que las arterias espirales, que son las ramas finales de la arteria uterina, aumentan su flujo y bajan la resistencia. Eso es lo normal en una gestación a partir de la segunda mitad. Aumenta el flujo y baja la resistencia. El pico de secreción de la beta-HCG, que es la hormona que hace diagnóstico precoz del embarazo, entre las 10 y 12 semanas. Ese es el pico. Y duplica cada 48 horas. ¿Cuál es la función? Mantener vivo al cuerpo lúteo. Eso se llama función luteotrófica. Mantener vivo al cuerpo lúteo. Función luteotrófica. Y es dosable a partir de los 8-9 días post-ovulación. 8-9 días post-ovulación. O a la tercera semana de amenorrea en sangre. Por eso hace diagnóstico precoz del embarazo. Hace diagnóstico precoz. La función del lactógeno placentario es el crecimiento fetal. Es el crecimiento fetal. Estimula el paso de glucosa a través de la placenta, ¿no? Estimula el crecimiento fetal. El pico de secreción es en el tercer trimestre, ¿ya? El pico de secreción del lactógeno placentario es en el tercer trimestre. ¿Y con qué patología se asocia? Con diabetes gestacional, ¿no? Porque recuerden que esta hormona, ¿no? Realiza una insulinoresistencia, induce una insulinoresistencia. ¿Cuáles son las funciones de la progesterona, que es la hormona más importante para mantener el embarazo? Sin progesterona no hay embarazo. La primera función es que prepara el endometrio para la implantación, es decir, forma la decidua, que viene a ser el endometrio secretor. Esa es la primera función, ¿no? Prepara el útero para recibir al blastocisto. Segunda función es que baja la inmunidad. ¿Qué inmunidad baja? La inmunidad celular, la función del TH1. Baja la inmunidad celular. Pero recuerden que aumenta la inmunidad humoral, que es la función del TH2. Entonces baja la inmunidad celular y aumenta la humoral, por anticuerpos, ¿no? La inmunidad humoral. Y tercero, que viene a ser, mantiene al útero relajado. Es un tocolítico natural. Recuerden que la progesterona relaja músculo liso,
no solo del útero, sino de todas las vísceras en el cuerpo, ¿no? Del intestino, del uréter, de la vesícula, etc. ¿Cuáles son signos probables de embarazo? Los signos probables de embarazo, el más frecuente, amenorrea secundaria. Luego tenemos el beta-HCG positivo, o sea, la prueba de embarazo positivo. Amenorrea secundaria, beta-HCG positivo, ¿ah? Son signos probables. Los cambios genitales también son probables. El agrandamiento del útero también es probable. La percepción de movimientos fetales por la madre también es probable. Percepción de movimientos fetales. ¿Ah? Esos son probables, ¿no? ¿Quién es de certeza? ¿Quién confirma el embarazo? El que confirma es la ecografía transvaginal. Recuerden, el diagnóstico más precoz es con beta-HCG, pero el que confirma es la ecografía transvaginal, porque a la 4ª semana ya vemos el producto, que es el saco gestacional. A la 5ª semana los latidos, el polo fetal. A la 5ª semana el polo fetal. Podemos diferenciar polo cefálico del polo caudal, y acá podemos medir la longitud cráneo-caudal. A la 6ª semana ya vemos los latidos, ¿no? Cardíacos fetales. O la palpación del feto por las maniobras de Leopold, ¿no? Eso también confirma embarazo. Entonces, certeza es ecografía. Probable es beta-HCG, amenorrea, cambios genitales. Y los demás son presuntivos, ¿no? Náuseas, vómitos, disuria, somnolencia, etc. Son presuntivos. ¿Cómo se llama el signo de la coloración cianótica de las paredes vaginales? Signo de Chadwick. Muy bien, signo de Chadwick. Cuello blando es el signo de Godel. Cuello blando. Útero o segmento uterino blando, signo de Egar. Signo de Egar. La fácil flexión del cuerpo sobre el cuello del útero, signo de McDonald. Signo de McDonald. Ocupación del fondo de saco lateral uterino, ese es el signo de Noble-Budin. Signo de Noble-Budin. Ocupación del fondo de saco lateral. ¿Estamos? Todos esos cambios genitales, como hemos visto, son cambios probables, ¿no? O signos probables. La altura uterina se correlaciona con la edad gestacional entre las 20 y 34 semanas. O sea, cuando el útero llega al ombligo. Recuerden que llega al ombligo a las 20 semanas, ¿no? El útero se vuelve extrapélvico a las 12 semanas y ya se vuelve palpable, ¿no? Porque ya se vuelve extrapélvico y llega al ombligo a las 20 semanas. Por eso a partir de las 20 semanas en adelante se correlaciona bien con la edad gestacional. ¿Quiénes dan altura uterina disminuida? RCU, feto pequeño, líquido pequeño, oligohidramnios, feto en situación transversa, óbito fetal. Esas son causas de altura uterina disminuida, ¿no? Por el contrario, aumentada nos da un feto macrosómico, un polidramnios, un embarazo múltiple, mola o una situación longitudinal. Son causas de altura uterina aumentada. El volumen plasmático en una gestante aumenta 45%, más que los eritrocitos. Los eritrocitos aumentan 33%. Pero como el plasma, la volemia, aumenta más, por eso lo normal en la gestante, recuerden, es una hemodilución. Sobre todo en el segundo trimestre. Este aumento de la volemia, sobre todo, es en el segundo trimestre. ¿Quién más aumenta en la gestante? Los factores de coagulación. Sobre todo el más abundante, que es el fibrinógeno. Por eso el embarazo es un estado protrombótico. Es un estado protrombótico, porque aumentan los factores de coagulación. Aumentan también los leucocitos. Hay leucocitosis con neutrofilia.
pero no hay desviación izquierda. Hay leucocitosis con neutrofilia, pero no hay desviación izquierda. A nivel cardiovascular aumenta, recuerden, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico de eyección. La frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, el volumen sistólico en la gestante aumenta, ¿no? Por la hipervolemia. Y baja la presión arterial en los primeros y segundo trimestres, ¿no? Por la baja resistencia vascular. La presión baja porque disminuye la resistencia. Pero recuerden que en el último trimestre la presión arterial aumenta. En el último trimestre aumenta. Y el eje de la gestante, ¿hacia dónde se desvía? Hacia la izquierda. Por lo tanto se vuelve más negativo. Eje desviado a la izquierda. Se vuelve más negativo. Los cambios a nivel renal: el tamaño del riñón aumenta 1 centímetro, aumenta el flujo plasmático renal, aumenta la tasa de filtración glomerular. Al aumentar la tasa de filtración, entonces el riñón depura más la sangre, ¿no? Entonces la urea, la creatinina a nivel sérico disminuye por la hiperfiltración. Urea, creatinina baja. En las vías urinarias, recuerden que el uréter está dilatado, hay dilatación del uréter. Hay más reflujo vésico-ureteral, por lo tanto hay más éstasis urinaria, ¿no? El uréter está dilatado, hay más reflujo de la vejiga al uréter, por eso hay más riesgo en la gestante de infección urinaria. A nivel intestinal hay estreñimiento por disminución del peristaltismo intestinal. Recuerden que hay una especie de hilio en la gestante, ¿no? Por la progesterona relaja el músculo liso. Entonces eso confiere mayor riesgo de formación de hemorroides en la gestante, ¿no? La gestante tiene más riesgo de hemorroides por la disminución del peristaltismo. A nivel respiratorio, ¿qué volumen es el que aumenta? El volumen tidal, también llamado volumen corriente. Ese es el que aumenta. ¿Cuál es el volumen que baja? El volumen residual. El residual es el que baja. Los demás aumentan. Y por hiperventilación, entonces la presión arterial de CO2 cae, la gestante hiperventila, cae el CO2 y aumenta el pH, ¿no? O sea, hay una alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. A nivel hepático, ¿quién aumenta? A nivel hepático aumenta lo que viene a ser la fosfatasa alcalina, disminuye la proteína plasmática, que es la albúmina, y no se debe alterar las transaminasas y la bilirrubina. Transaminasas y bilirrubina deben estar normal. Tipos de loquios en la puérpera: en los primeros 3 días se forman los llamados loquios rojos o rubros, que se llaman, ¿no? Debido a la secreción sanguinolenta que tienen los loquios a los restos. Entre los 4 y 10 días se llaman loquios serosos, que son rosados. Y a partir del 10º día hasta los 21 días se forman los loquios blancos, blanquecinos, o alba, ¿no? Se llaman loquios tipo alba, porque son blancos, amarillentos. Factores de alto riesgo obstétrico. ¿Cuándo decimos que una gestante tiene alto riesgo obstétrico? El más importante por las complicaciones neonatales es el parto pretérmino, antecedente de parto pretérmino, ¿no? Antecedente de preeclampsia previa, que es un factor de riesgo importante, ¿no? Para nuevamente hacer preeclampsia. La multípara, ¿no? La multípara añosa tiene varias complicaciones, también es de alto riesgo obstétrico. Antecedente de óbito fetal también es de alto riesgo obstétrico. El control prenatal. ¿Cómo debe ser el control prenatal?
lo más pronto, precoz, en las primeras 12 semanas. Continuo, periódico, ¿no es cierto? Hay varios controles que se deben hacer cada ciertas semanas y de forma integral, ¿no? De forma integral. Hacer al inicio una buena anamnesis, un buen examen físico y los exámenes de laboratorio. Esas tres características tiene el control prenatal. El primer control, ¿qué debemos hacer en el primer control prenatal? La anamnesis, el examen físico y de los exámenes de laboratorio, ¿no? De los estudios de infección, le hacemos ELISA para descartar VIH, VDRL, sífilis, para cáncer, Papa Nicolau, se hace en el primer control. Estudios para descartar complicaciones, examen de orina y urocultivo en el primer control. Grupo y factor RH para ver si es RH negativa y hay riesgo de isoinmunización RH, ¿no? Grupo y factor, grupo sanguíneo. Glucosa en ayunas, también en el primer control, glucosa en ayunas. Y perfil renal, ¿no? Creatinina, uri. Estos son los estudios que se hacen en el primer control prenatal. ¿Cuánto es el número de controles prenatales según la norma técnica de MINSA? 6. Es el mínimo número de control prenatal. Y lo ideal es 12. O sea, es el control eficaz, 12. Lo mínimo es 6. Pero según la OMS es 8. Ya subió el último reporte de la OMS. Para bajar la mortalidad perinatal y materna debe ser 8 como mínimo. ¿Y cuándo se llama control reenfocado? Se llama control reenfocado cuando no solo se evalúa el aspecto biológico de la gestante, sino también el aspecto psíquico y el aspecto social, ¿no? El aspecto social. Entonces se evalúa el contexto integral de la gestante, y esto para evaluar las gestantes en grupo de riesgo que tienen, ¿no es cierto?, riesgo de violencia familiar, etc., ¿no? Acá se resalta el papel de la familia que tiene en la gestante y los derechos humanos. Ganancia ponderal durante la gestación según la OMS. Según la OMS, la ganancia ponderal, si el índice de masa corporal es normal, o sea, de 18 a 25, ese es el índice normal, una gestante debe ganar de 11.5 a 16 kilos durante todo el embarazo. De 11.5 a 16. Ese es según la OMS. En la obesidad debe ganar máximo 6 a 7 kilos. Si es obesa, debe ganar menos peso. Si es desnutrida, debe ganar más peso. Requerimiento de hierro. El requerimiento de hierro es 60 miligramos al día. ¿A partir de qué semana? A partir del segundo trimestre, a partir de las 14 semanas, para prevenir la anemia ferropénica. A partir del segundo trimestre, 14 semanas, debemos dar suplemento de hierro. Pero si tiene ya anemia, ¿no es cierto?, o no acude a control prenatal, viene en el tercer trimestre, etc., debemos dar el doble, ¿no? 120 miligramos por día. ¿Ya? Si les dicen una gestante que no ha recibido control y viene en el último trimestre o ya tiene anemia, es el doble de dosis. ¿Y con qué controlamos? Con el recuento de reticulocitos. Recuerden, los reticulocitos deben aumentar cuando uno da suplemento de hierro. Los reticulocitos deben aumentar. En cambio, folato, en una gestante de bajo riesgo, se debe dar 0.4 miligramos por día. 0.4 miligramos o 400 microgramos, que es lo mismo. 400 microgramos. En cambio, si es de alto riesgo, 4 miligramos por día. 4 miligramos. Que previene los defectos de tubo neural.
espina bífida, anencefalia, meningocelia. Esos defectos de tubo neural se previenen con el folato, ¿no? Recuerden, los defectos de cierre ocurren a la 4ª semana. Los defectos de cierre del tubo neural. ¿Y cuándo se da el folato? Recuerden, antes del embarazo, pregestacional y durante el primer trimestre. Sobre todo ahí, durante el primer trimestre. ¿Cuántas kilocalorías debe aumentar una gestante? En la gestación promedio, 300 kilocalorías al día. Es lo que debe aumentar. 300 kilocalorías. Muy bien. Hay una regla, doctores, que nos sirve para calcular la edad gestacional, y esa regla se llama la regla de McDonald, ¿no? En la cual utilizamos la altura uterina para calcular la edad gestacional. Habíamos mencionado que la altura se correlaciona con la edad gestacional, entonces hay una fórmula, ¿no? Entonces esa es la regla de McDonald. El ponderado fetal, podemos calcular el peso del feto. Claro, actualmente lo calculamos con la ecografía, pero si no tenemos ecografía utilizamos la regla de Johnson para calcular el ponderado fetal, donde también se utiliza la altura uterina. Por eso es muy importante consignar la altura uterina en los controles prenatales. Eso sí se hace en cada control prenatal, ¿no? Igual que la presión arterial, igual que el peso, la presión y la altura uterina se hacen en todos los controles. La talla sí solo en el primer control, ¿no? Porque la talla no va a variar. Los demás sí, ¿no? La fecha probable de parto es con la regla de Naegele. Regla de Naegele, la fecha probable de parto, donde se suma 7 a los días y resto 3 a los meses de la fecha de última regla. Esto también hay que calcularlo en el primer control prenatal. En el primer control calculamos la edad gestacional y la fecha probable de parto. Cálculo de la edad gestacional en el primer trimestre por ecografía. El mejor parámetro de todos es este de acá, la ecografía precoz, con la longitud cráneo-caudal. Es el mejor parámetro biométrico para calcular la edad gestacional. En el segundo trimestre, el mejor parámetro es el diámetro biparietal, el de la cabeza, y el del tercer trimestre, la longitud de fémur. Pero el mejor es la del primer trimestre, la longitud cráneo-caudal. Tiene menos error, por eso la ecografía precoz es el mejor. Marcadores ecográficos de primer trimestre. El mejor es la transnocencia nucal, cuando mide más de 3 milímetros. Tiene una sensibilidad del 70% para la trisomía del par 21, o sea, para síndrome de Down. Es mejor cuando lo calculamos entre las 10 a 14 semanas. ¿No? Entre 10 a 14 semanas, más de 3 milímetros es positivo para el síndrome de Down. También está la hipoplasia de hueso nasal y el higroma quístico. ¿No? Esos tres son de primer trimestre: transnocencia nucal, hipoplasia de hueso nasal, higroma quístico. Los demás serán de segundo trimestre, ¿no? Por descarte. Marcadores bioquímicos de primer trimestre. Los marcadores bioquímicos de primer trimestre, el mejor es la proteína placentaria tipo A. La proteína placentaria tipo A es el mejor. Le ayuda la beta-HCG, que también actúa como marcador de cromosomopatías. Segundo trimestre, alfa-fetoproteína y estriol. Son los de segundo trimestre como marcadores bioquímicos. ¿Cuál es el test bioquímico más sensible para la maduración pulmonar? Fosfatidilglicerol. Fosfatidilglicerol es el más sensible. El más específico es la relación lecitina-esfingomielina de los bioquímicos. Cuando el pulmón es maduro, cuando esta relación es más de 2.
lecitina sobre esfingomielina. Pero la prueba biofísica de la maduración pulmonar es el test de Clemens. El test de Clemens, también llamada prueba de la espuma, prueba de la burbuja, etc. Esa es la prueba biofísica. ¿Quién produce el surfactante? El neumocito tipo 2. Es el que produce el surfactante pulmonar, ¿no? El neumocito tipo 2, para evitar el colapso de los alvéolos. ¿Qué patología retrasa la maduración del pulmón? Diabetes gestacional. Por eso el hijo de madre diabética hace membrana hialina, porque diabetes retrasa. En cambio, ¿quién acelera? RPM, preeclampsia, acelera la maduración pulmonar. Maniobras de Leopold a partir de la semana 26. La primera maniobra va a determinar el fondo del útero. La segunda maniobra, la posición. Tercera maniobra, presentación. Y cuarta maniobra, encajamiento. ¿No? Esas son las 4 maniobras de Leopold y lo que determinan, ¿no? Primera, fondo. Segundo, posición. Tercera, presentación. Y cuarta, encajamiento. ¿Ya? Cuando nos hablan de ejes, nos están hablando de situación. ¿Cuál es la situación característica fisiológica? La longitudinal. Esa es la fisiológica. Presentación es cuando nos hablen de polo fetal. ¿Qué polo fetal está en la pelvis? Lo normal es cefálico, cuando la cabeza está en la pelvis verdadera. Y cuando nos hablen de dorso del feto, eso es posición. La más frecuente es izquierda, ¿no? Por eso la actitud fetal más frecuente es longitudinal, cefálico, izquierdo. Es la actitud más frecuente. Cuando la presentación es cefálico de vértex, que es lo normal, el punto de referencia es el occipucio, también llamada fontanela posterior o fontanela menor, porque es la más pequeña. La variedad de posición más frecuente es occipito ilíaco izquierdo anterior. Occipito ilíaco izquierdo anterior. La variedad de posición más frecuente. Pelvimetría, el diámetro conjugado diagonal, que lo medimos en el examen físico, en el examen pélvico, o también llamado promonto subpúbico, aproximadamente mide 12 centímetros. En cambio, el obstétrico verdadero, que resulta del diagonal, ¿no? ¿Cuánto le restamos? 1.5. Vendría a ser 10.5 centímetros. 10.5. El biciático es del estrecho medio. Mide igual que el obstétrico verdadero. 10.5. Y el biisquiático es del estrecho inferior. 11 centímetros. ¿Ya? 11 centímetros. El más importante, el superior, porque si la cabeza no entra a la pelvis superior, menos va a entrar en el estrecho medio inferior. Los diámetros del feto. El occipito frontal, 12 centímetros. Este es el diámetro de presentación, ¿no? Cuando está la cabeza flexionada, el suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros. Este es el más grande de todos, de la cabeza del feto, el occipito mentoniano, también llamado sincipito mentoniano. Sincipito mentoniano u occipito mentoniano, que mide 13.5, es el de mayor medida. El biparietal o el vitrocantérico, ¿no? El biparietal o el diámetro vitrocantérico, el de la cadera es el vitrocantérico, este mide 9.5 centímetros. El biparietal o el vitrocantérico. Y el del hombro, que es el diacromial, es más grande, ¿no? En el hombro, es el 12 centímetros, el del hombro, diacromial. Si me preguntaran cuál es la primera prueba a considerar para evaluar el bienestar fetal, ¿cuál es la primera prueba a considerar? El autocontrol de los movimientos fetales.
el autocontrol de los movimientos fetales. Es la primera prueba, ¿no? 3 movimientos en una hora. Ese es un signo de bienestar fetal, ¿no? 3 movimientos en una hora, ¿no? Entonces es la primera prueba de bienestar fetal. Tenemos el test no estresante. Recuerden, el test no estresante evalúa la reactividad cardíaca. Evalúa la reactividad cardíaca. Recuerden, la frecuencia normal de los latidos del feto es de 120 a 160. La variabilidad normal es de 10 a 25 latidos por minuto. Y debe haber 2 aceleraciones en 20 minutos. Eso es normal. Quiere decir que el feto está bien. Pero si nos dan un test no estresante alterado, no reactivo, nos dicen. El test no estresante es no reactivo. ¿Qué solicitamos? Un test estresante o test de Posey. Entonces ahí que evaluamos la reserva de oxígeno placentaria. Vamos a ver si el feto es capaz de resistir el parto vaginal, donde va a haber contracción, en la cual se le quita flujo. Si el test de Posey es negativo, quiere decir que está normal. Recuerden, Posey negativo es normal. El positivo es el patológico. ¿Por qué el test de Posey positivo es patológico? Porque acá nos quiere decir, cuando un test de Posey es positivo, que hemos encontrado el DIP2. ¿Y qué es el DIP2? Sufrimiento fetal. De ahí es patológico. Por lo tanto, acá debemos hacer cesárea cuando encontramos un test de Posey positivo, que es anormal. Tipos de desaceleraciones. El 1 es fisiológico, es por compresión de la cabeza del feto. Eso es fisiológico, ¿no? Porque en el parto se comprime la cabeza. El DIP2 es el patológico, sufrimiento fetal agudo, o también te pueden decir insuficiencia útero-placentaria, hipoxia fetal. Eso es el DIP2, la llamada desaceleración tardía. La 1 es precoz, la 2 es tardía. Y la 3 es variable, y la 3 se produce por compresión del cordón umbilical. Compresión del cordón. Muy bien, cuando decimos sufrimiento fetal agudo, entonces cuando el test no estresante nos sale no reactivo. Test no estresante no reactivo. Ahí que debemos pedir un test de Posey, ¿no es cierto? Y el test de Posey, para que nos diga sufrimiento, es un test de Posey positivo. Eso es sufrimiento fetal. El meconio espeso. Meconio fluido no, espeso es hipoxia. Disminución de movimientos fetales, ¿no es cierto? Si los movimientos fetales disminuyen a los valores que hemos dicho, menos de 3 movimientos en una hora. ¿Y quién es el gol estándar que confirma el sufrimiento fetal? El gol estándar para sufrimiento fetal es la microtomía fetal, porque nos evalúa el pH de la sangre del feto, menos de 7,21, acidosis, lo cual nos indica que está en hipoxia, ¿no? Por el ácido láctico, por el metabolismo anaeróbico, es el gol estándar. Muy bien, justamente con el monitoreo fetal, la Sociedad Americana de Ginecobstetricia propone 3 categorías. La categoría 1 es normal, cuando la frecuencia está normal, la variabilidad está normal, hay aceleraciones. O sea, lo que hemos visto normal, ¿no? Frecuencia normal, hay variabilidad de 10 a 25, hay aceleraciones. El 3 es el patológico, la categoría 3 es anormal. Entonces, ¿qué es anormal? Encontrar un DIP2, que es sufrimiento fetal. Un DIP3, compresión de cordón. Bradicardia fetal, si bajan los latidos. Ausencia de variabilidad. Ausencia de variabilidad. Eso también es categoría 3. O la pregunta de examen, patrón sinusoidal.
sinusoidal. También es categoría 3, porque es un patrón premortem. Entonces, esa es la categoría 3, que es patológico. Si no encaja ni en 1 ni en 3, ese es 2, que es el indeterminado. Entonces, ¿qué está en el 2? Por ejemplo, taquicardia fetal, porque eso no está ni en 1 ni en 3. Disminución de la variabilidad. En el 1 hay variabilidad, en el 3 ausencia de variabilidad, el 2 es disminución de la variabilidad. El perfil de bienestar fetal, ¿no es cierto?, o también llamado test de Manning, tiene 5 parámetros. ¿Cuáles son los 5 parámetros? El primero es la reactividad cardíaca. ¿Y cómo evaluamos la reactividad cardíaca? Hemos dicho, test no estresante, los latidos. Ese es el primer parámetro, que es el primero que se afecta también cuando hay una hipoxia aguda. Lo primero que se afecta son los latidos. Segundo, movimiento respiratorio. Tercero, movimiento corporal. Cuarto, tono. Y quinto, volumen de líquido amniótico. Esos son los 5 parámetros que evalúa el perfil biofísico fetal: latidos, movimiento respiratorio, corporal, tono y volumen de líquido. ¿Cuánto es el volumen en una gestante a término? 1 litro en una gestante a término. El volumen, 1 litro. El índice de Phelan o índice líquido amniótico normal es de 5 a 25 centímetros. 5 a 25. Pozo mayor o Chamberlain es de 2 a 8 centímetros. 2 a 8 centímetros. El oligohidramnios, recuerden, es poco líquido amniótico. Entonces, si ya sabemos los valores normales, será un ILA menos de 5, un pozo mayor menos de 2 centímetros. Etiología más frecuente, ruptura prematura de membranas. Causa más frecuente de oligohidramnios es que las membranas se rompan, ¿no? Otras causas de oligohidramnios, el RCU es otra causa de oligohidramnios. El embarazo o gestación prolongada es otra causa de oligohidramnios. O las malformaciones. ¿Qué malformaciones? Las genitourinarias, las malformaciones renales o de vías urinarias. Polidramnios, SILA más de 25, pozo mayor más de 8. Etiología más frecuente, idiopático. Otras causas, diabetes gestacional, isoinmunización RH o las malformaciones de tubo digestivo o sistema nervioso, ¿no? Si me dicen una anencefalia, se asocia con polidramnios. Una atresia duodenal, una fístula traqueosofágica se asocia con polidramnios. ¿Cuál es el tratamiento del polidramnios agudo? Sacar líquido. Amniocentesis. De un polidramnios crónico, indometacina. AINES, indometacina. AINES, en un polidramnios crónico. Embolia de líquido amniótico es una complicación rara del embarazo, ¿no? Pero que lo han preguntado. La clínica es, como cualquier embolia, la clínica más importante es disnea, porque genera falla respiratoria. Es una disnea súbita, severa, con taquipnea, con taquicardia, ¿no? Y se puede chocar hacia un shock obstructivo. Recuerden, las embolias generan shock obstructivo y así hipotensión, ¿no? Factor de riesgo. ¿Cuándo hay factor de riesgo de embolia de líquido amniótico? Cuando hay, por ejemplo, mucho líquido, polidramnios. Cuando el parto es rápido, cesárea. Si el parto es rápido. Embarazo múltiple.
son factores de riesgo para embolia de líquido amniótico. Mucho líquido, o si el parto es rápido, el líquido se puede ir a la sangre materna y causar embolia o embarazo múltiple. En parto eutóxico, cuando hablamos de fase latente, cuando está a menos de 4 centímetros de dilatación, es la fase más variable. En cambio, la más constante es la fase activa, más de 4 centímetros. Más de 4 centímetros, ¿no? Por eso cuando está en fase activa, se pasa los 4 centímetros y a la gestante tiene que quedarse a monitorizarse, ¿no? La velocidad de dilatación en una nulípara es 1.2 centímetros por hora. En una multípara es más rápido, 1.5 centímetros por hora en una multípara. La dinámica uterina normal, recuerden el tono, 10 milímetros de mercurio, presión basal. La intensidad es la presión máxima, 30-50 milímetros de mercurio, presión máxima. Y la frecuencia es de 2 a 3 contracciones cada 10 minutos. 2 a 3 contracciones cada 10 minutos. Si multiplico frecuencia por intensidad, esa es la actividad uterina, ¿ya? Actividad uterina, ¿no? Que se mide en unidades de Montevideo. Multiplico frecuencia por intensidad, actividad uterina. Recuerden que la frecuencia siempre se cuenta cada 10 minutos. Cada 10 minutos. El encajamiento es cuando el diámetro biparietal llega a las espinas ciáticas. Ese es encajado, ¿no? Que es estación 0 de Lee, tercer plano de Hodge, encajado. Cuando el diámetro biparietal llega a las espinas ciáticas. Tercer plano de Hodge, estación 0 de Lee. Sinclitismo, ¿qué puntos de referencia voy a tomar? Pubis, adelante. Sutura sagital, que divide los huesos parietales. Y atrás la primera vértebra sacra, que es el promontorio. ¿Cómo está la distancia entre estos parámetros? Es equidistante, ¿no? Es igual. Eso es sinclitismo. Cuando la sutura sagital equidista de pubis adelante y promontorio atrás. En cambio, si está asimétrico, es el asinclitismo. ¿Qué pasaría si te dicen que la sutura se aleja del pubis? ¿Es anterior o posterior? Si la sutura se aleja del pubis. Entonces, en tu gráfico, si adelante está pubis y atrás promontorio, la sacro, y la sutura se aleja del pubis, quiere decir que la sutura se está yendo hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hueso parietal voy a tocar? El anterior. ¿Qué asinclitismo es este? El anterior. Lo contrario es el posterior, ¿no? Me acuerdo del anterior. Entonces, el anterior, la sutura se va hacia atrás, se aleja del pubis o se acerca al promontorio, ¿no? Los 7 movimientos cardinales en orden es: el primero es el descenso de la cabeza, porque la cabeza tiene que entrar al estrecho superior. Luego entra el estrecho medio, donde se encaja, porque en el estrecho medio están las espinas ciáticas. Luego viene la flexión, que es el que va a dar el diámetro de presentación. ¿Cuál es el diámetro? El SOP, el suboccipito bregmático. Para ello el mentón tiene que pegar hacia el tórax. Cuarto movimiento, rotación interna. Quinto movimiento, extensión. Sexto, rotación externa. Y ahí ya salió toda la cabeza. Y luego sale el hombro, la cadera, y es el expulsivo. El expulsivo. ¿Ya? Son los 7 movimientos cardinales en orden. El diámetro de presentación, lo hemos dicho, el suboccipito bregmático, que mide 9.5. Va a ser el diámetro de presentación cuando la cabeza flexiona. ¿Y quién hace cambiar la variedad de posición? La rotación interna. La cabeza, cuando rota, cambia la variedad de posición. ¿Qué variedad de posición era la más frecuente? Occipito ilíaco izquierdo anterior. Entonces va a cambiar al rotar
dentro de la pelvis, por eso se llama rotación interna, va a cambiar a occipito púbico. Occipito púbico. ¿Qué giro es esa rotación? ¿Antihoraria o horaria? Antihoraria. ¿Cuántos grados? 45 grados. Entonces el giro es 45 grados antihorario. ¿Cómo se llama la maniobra para controlar la salida de la cabeza del feto en el expulsivo y protegemos el periné? Maniobra de Ridge. Controlamos la salida de la cabeza y protegemos el periné. Y en el alumbramiento para la salida de la placenta, la maniobra se llama de Brandt-Andrews. Brandt-Andrews, que es compresión suprapúbica y traccionamos el cordón. ¿Ya? Maniobra de Brandt-Andrews. ¿Cuál es la episiotomía de elección? Medio lateral. Medio lateral. La episiotomía de elección es medio lateral, ¿no es cierto? 4 centímetros, 45 grados con el plano horizontal. Y los músculos seccionados es el constrictor de la vulva, el bulbo cavernoso y el transverso superficial, no el profundo, el superficial del periné. Esos son los músculos que se seccionan en una episiotomía. Constrictor de la vulva, bulbo cavernoso y el transverso superficial. Cuando en el alumbramiento me dicen sale por la cara fetal, es para placentas centrales y forma hematoma retroplacentario, ¿qué tipo de alumbramiento es? Schultz, que es la más frecuente, 80%. En cambio, si me dicen cara materna, es para placentas laterales o periféricas y no forma hematoma, eso es tipo Duncan, 20%, tipo Duncan. Mecanismo fundamental para que la placenta se desprenda es la contracción y retracción del útero, eso es lo más importante. El útero se contrae y se retrae. Para que salga la placenta, para que la placenta se desprenda, el útero tiene que contraerse y retraerse para disminuir su superficie. ¿Y quién complementa, quién le ayuda? El hematoma retroplacentario, ¿no? Que en la mayoría de los casos se va a formar, ¿no? Cuando es Schultz, si es Duncan no se forma. Signos de alumbramiento. Una pregunta de examen decía, el primer signo de alumbramiento es el ascenso del útero. Al inicio, cuando la placenta se desprende, le estás quitando peso al útero. El útero está unido a la placenta. Al desprenderse la placenta, el útero pierde peso, entonces se eleva el útero. Entonces, el ascenso del útero es el primer signo de alumbramiento. El ascenso del útero. Luego ya hay otros signos de alumbramiento, como el signo de Alfeld, si te preguntaran, este es el descenso de la pinza, ¿no? La pinza que hemos colocado para clampar el cordón desciende espontáneamente. Como la placenta se está desprendiendo, la pinza desciende. Ese es el signo de Alfeld. Pero luego ya la pinza, una vez que la placenta se ha desprendido, si yo tiro hacia arriba el útero, la pinza no se mueve, porque ya el útero está separado de la placenta. Ese es el signo de Kussner. Pinza inmóvil. Pinza inmóvil, porque ya se ha desprendido. El signo de Fabry es el llamado signo del pescador, en la cual tracciono el cordón y no hay movimiento arriba del útero, ¿no? Yo jalo el cordón y el útero no se mueve, porque si el útero estaría pegado a la placenta, al jalar el cordón, el útero se iría abajo, ¿no? Pero si está separado, tiro el cordón hacia abajo y el útero arriba no se mueve. Ese es el signo del pescador. Tracciono el cordón y el útero arriba no se mueve.
Y el signo de pinar es el signo de seguridad. ¿Cuál es el signo? Cuando en la puérpera nos quedamos tranquilos, cuando el útero está hipertónico. Útero hipertónico, bien contraído, me quedo tranquilo, no va a sangrar, porque si lo encuentro blando va a ser atonía y eso genera hemorragia, ¿no? Y está infraumbilical, ya eso es al final, ¿no? Miren, el primer signo es el útero arriba, pero ya cuando se desprende completamente la placenta está hipertónico e infraumbilical. Ese es el signo de pinar.